Este versículo me parece que hay que asimilarlo, porque este caminar no es de las personas que corren o de los que quieren, sino de aquellos que Dios tiene misericordia. Miramos que el Señor Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito y hay una gran confusión en una ciudad que estaba atestada de gente porque acudían todos a la fiesta de la Pascua y a los preparativos previos para ella. Pero esto lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. La lectura juiciosa de la palabra nos trae entendimiento, porque el Espíritu Santo va interesando nuestra mente hasta que logramos tener ese clic en el que cambiamos de mente, como dijo el apóstol Pablo, que renováramos nuestro entendimiento para que pudiésemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Es interesante que mínimo los 12 discípulos que están presentes en este capítulo, había muchos otros, no entendieron al principio, porque es que al principio uno no entiende. Uno sí nace de nuevo, claro. El Señor Jesús es implantado en nuestra vida por el Espíritu Santo. Permítame asimilarlo a como cuando el Espíritu Santo, al tocar o descender o cubrir a María, da origen a lo que nosotros llamamos la concepción divina en ella. En cierta manera, el Espíritu Santo también engendra en nosotros el interés en la persona del Señor Jesús. Pero hay cosas que uno al principio no entiende, y quisiera recapitular que es necesario la lectura juiciosa de la palabra. Un creyente necesita la columna de las Sagradas Escrituras para poder entender en qué fue que creyó cuando nació de nuevo. El enemigo que tenemos es la tradición de la cual la gran mayoría venimos. Como asistimos a procesiones y a ritos religiosos desde pequeños, pensamos que conocemos de Jesús. Como hemos oído de María, pensamos que entendemos quién ella es y qué papel desempeña en este trajín de la concepción. Como hemos oído de José, de Pedro, de Juan, como hemos oído de Judas, como hemos oído de Mateo, de cada uno de los discípulos, pensamos que los conocemos o entendemos por lo menos en qué creyeron ellos. Pero resulta que nuestra fe, si la podemos llamar así, incipiente de la religión, no estaba fundamentada en las Sagradas Escrituras, sino en tradiciones. De manera que perdemos un tiempo muy precioso y muy valioso si no somos iniciados en la lectura juiciosa de la palabra. Y reconozcámoslo, algunos de nosotros tardamos muchos años en tomar la Escritura con la seriedad que se necesita para poder entender qué es el testamento, el legado que el Padre Celestial nos ha dejado. Usando la imprenta del cielo, deja este testimonio de 66 libros llamados la Biblia, y allí Él nos puede contar de propia mano qué es lo que Él ha venido haciendo en y con la humanidad, inclusive desde antes de caer. Por eso, si nosotros no somos juiciosos en el legado y aprovecharlo, más que una herramienta es vida, las Sagradas Escrituras, seguiremos sin entender, a pesar de ser sus discípulos, muchas cosas, y seremos creyentes que siempre están al principio. Pablo señala que son personas que están en constante aprendimiento, pero no asimilan nada, entonces sus vidas no cambian. No todo se entiende de una vez, pero sí las cosas deben llegarse a entender. Además que tenemos
otro regalo, y es que además de las Sagradas Escrituras, en aquella época, hace 2000 años, el Señor Jesús aún no había sido glorificado. El panorama de la cruz, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión a la diestra del Padre, todavía para ellos en este momento está en el futuro, pero para ti y para mí está en el pasado. Para ellos era algo que iba a ocurrir, para nosotros es algo que ya ocurrió. Por lo tanto, para ellos el Señor Jesús aún no había sido glorificado, pero para nosotros ya lo fue. Además, la promesa del Espíritu Santo ya nos ha sido dada. El Señor Jesús en este Evangelio, con sus propias palabras, promete que rogará al Padre para que envíe otro Consolador, al Espíritu Santo, porque aún no había descendido. Pero para nosotros ya es vigente y ya descendió. Cuando finalmente el Señor Jesús es glorificado, porque Juan viene y va, porque está contando en su Evangelio todos los hechos que para él fueron ciertísimos. Entonces, cuando el Señor Jesús ya ha pasado por la cruz, cuando el Señor Jesús ya se les ha presentado, dice que los discípulos se acordaron. Diga conmigo, acordarme. Uno, ¿cómo puede acordarse de lo que no tiene en su bagaje mental? Me explico. Los discípulos se acordaron de que, por ejemplo, este hecho específico de la entrada triunfante del Señor Jesús a Jerusalén en un burrito, presentándose como Rey de Israel y Salvador del mundo. Ellos, dice que se acordaron que estas cosas estaban, ¿qué? Escritas. No podemos pasar a la carrera por acá, aunque querramos. El valor de las Sagradas Escrituras es fundamental para el creyente. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Cada una de las cicatrices que el Señor Jesús cargó en su cuerpo, cada una de las ofensas y vituperios que sufrió, cada uno de los eventos que realizó, están precisamente en las Sagradas Escrituras. Permítame decirlo así, todo, hasta uno de sus estornudos más pequeños, dados por el Señor Jesús en su ministerio terrenal, estaban escritos. Tú y yo no podemos pasar esto por alto. ¿Cómo nos vamos a acordar de aquello que no tenemos en nuestra mente? Entonces, las Sagradas Escrituras no basta como leerlas una sola vez y decir, ya, lo capté, soy el niño o la niña prodigio del Evangelio. Jamás, porque dijo un pensador cristiano que la Biblia es como un río, en el cual tú te puedes bañar muchas veces, pero nunca será el mismo río porque el agua sigue corriendo. Cuando tú tienes la experiencia, la gloriosa experiencia de que la Escritura sea tu amiga y de que tú seas amigo de ella, te vas a dar cuenta que cada vez que pasas nuevamente por Mateo, por Lucas, por Marcos, por Juan, cada vez que vas a Génesis, entras a Abdías, entras a Jeremías, estás en Apocalipsis, vas a los Hechos, estás en el Evangelio de Juan, de pronto dices, guiado por el Espíritu Santo, voy a retomar Malaquías. Es el mismo libro, la misma escritura, pero cuando tú las vuelves a leer, su agua te toca de manera diferente. Entonces, si yo no tengo las Sagradas Escrituras como mi libro, sino como uno de los libros, si es que leo otros libros, uno de los otros libros que leo, cuando no se convierte en nuestra brújula, cuando no es nuestra guía, porque es inspirada por el Espíritu Santo, todo lo que concierne acerca de Él, del Señor Jesús, que es en sí el hecho por el que la Biblia ha sido escrito, entonces vamos a estar teniendo la mente, digámoslo así, en blanco o fundamentada en cosas que no son. Vuelvo al punto, perdemos años, creyentes pierden décadas sin leer las Sagradas Escrituras, las tienen ahí, cuñando una puerta, colocada en un atril, en un estante, en su vehículo, la llevan durante meses, durante años, pero no se detienen en ella. Entonces, ¿cómo vamos a recordar lo que está escrito si lo que está escrito no lo hemos leído?
¿Me hago entender, amigos? Recuerden que nosotros venimos ¿a qué? A renovar nuestro entendimiento. Tú y yo podemos ser muy juiciosos y juiciosas y venir martes y viernes y ser bendecidos con la lectura juiciosa que hacemos de la palabra, que es lo que básicamente hacemos. Desde este púlpito no sacamos otros textos, por prodigiosos que sean, de seres humanos y de su inteligencia, que tienen muchas virtudes seguramente. No, nuestro texto siempre son las Sagradas Escrituras. Pero si lo hacemos 2 veces a la semana, imagínate que tú solo comieras 2 veces a la semana en lo físico. Destruyes completamente tu organismo. Le estarás dando comida a un cuerpo que está constantemente hambriento, de manera que llegará a un punto en el que lo que comes no te alimenta. Lo mismo ocurre a nivel espiritual. Si tú y yo no apreciamos que tenemos el privilegio de tener acceso a las Escrituras mediante todos los medios posibles, electrónicos, cuánta cosa usted se imagine ahora, la Biblia ha llegado a esos medios de comunicación. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué momento? Soy muy ocupado, discúlpame. Esto no es para vagos, por el contrario. Entonces, cuando todo esto se da, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La gente se convierte en voceros de los milagros que el Señor Jesús ha hecho. Aunque Lázaro es el objeto del milagro, él es el que es resucitado, él es el que es sacado del sepulcro, él es el que es dejado libre después de quitarle las vendas con las que lo habían cubierto. Es el Señor Jesús el que se lleva la gloria. Iniciando el capítulo, el Señor Jesús dice que en el capítulo de la resurrección, que es el anterior, el Señor Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria del Padre y para mi propia gloria. Entonces la gente llega a Dios a través de estos milagros y portentos que el Señor sigue haciendo, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. La presencia de muchos allí, curiosos, querían verificar al hombre resucitado efectivamente. Pero hay gente que no cree. Diga conmigo, hay gente que no cree. Estos fariseos, estos escribas que rodeaban al Señor Jesús como buitres para robar la palabra que él estaba sembrando en aquellos que a él sí lo estaban escuchando, tenían un problema muy grave. Yo no sé si muchos de ellos pudieron llegar al Señor en su época. Si no llegaron, esta gente está en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. En cada generación hay gente que cree y en cada generación hay gente que no cree. Pero si pudiésemos echar más peso a nuestro pecado encima, además el tratar de impedir que los demás crean, y entre ellos se decían: y ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El Señor Jesús es más que un imán. El Señor Jesús es la respuesta al vacío que el ser humano tiene a partir de la caída. El hombre sí perdió el acceso al jardín, a las frutas, a los animales, a todo lo que podía gobernar, como nuestro buen Dios le dijo cuando le entregó la administración del planeta. Claro que perdieron eso. También perdieron las relaciones correctas entre hombre y mujer, y se han deteriorado al llevarlas al punto de la debacle en la que vemos ahora a los seres humanos caídos, tratando de justificar una cantidad de aberraciones que para Dios siguen siendo pecado y abominación. Así el hombre diga que Dios no existe y que son más bien conductas propias del ser humano que puede desarrollar. No perdieron eso meramente. La gran pérdida que el ser humano tuvo en su caída es haber perdido la comunión con Dios.
el gran fracaso del ser humano en su caída al obedecer el consejo de la serpiente y violentar el consejo de Dios de comer de todo lo que había en el huerto como árbol, menos del que les había señalado que no comieran, fue que perdieron su comunión con Dios. Pero ese mismo anhelo, ahora el Señor Jesús, que estuvo presente cuando el hombre fue expulsado del jardín, sale él del jardín, digámoslo así, viene del tercer cielo y se adentra en la humanidad caída, en el mundo caído, en la naturaleza caída, y va por el ser humano como un Dios al rescate. Sin embargo, habrá gente que quiera impedir que tú y yo lleguemos a Dios, pero no podrá ser, porque si somos de sus ovejas, ¿qué oímos? ¿Qué oímos? ¿Qué oímos las ovejas de Dios? Su voz, y la seguimos, no seguimos ninguna otra voz. Entonces, el Señor Jesús se vuelve como un trastornador de mentes, porque el estamento religioso, lleno de celos equívocos y de amargura frustrante, se ven impotentes porque están luchando contra Dios. El mismo Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, cuando el Sanedrín está intentando impedirle a Pedro y a Juan que prediquen el Evangelio, Gamaliel los hace salir y habla con los del Sanedrín y les dicen: vengan, debemos tener mucho cuidado, no sea que seamos o ustedes sean hallados luchando contra el mismo Dios. Entonces, estos fariseos me señalan un segmento de la humanidad que no va a creer, aunque tienen acceso a las escrituras como ellos las tenían. Eran los custodios de la Torá, eran los custodios de la ley. Aquí en este otro versículo hay un evento aparentemente sencillo, pero como les dije, el Señor Jesús es como un imán, más que un imán, que atrae a los que de Dios son. Había en aquella fiesta más de 150,000 personas, dicen aquellos que llevan estadísticas, en el peregrinar que había hacia Jerusalén cada año. Entre ellos muchos griegos. Estos griegos eran personas posiblemente gentiles que eran prosélitos, seguidores de las costumbres judías. Por ejemplo, el eunuco que hay en Hechos capítulo 8 no era judío en sí, pero sí era un prosélito que iba a las fiestas religiosas de los judíos. Recuerden que no los dejaban entrar ni al templo ni a ningún lado, pero sí tenían acceso a las sinagogas y allí podían escuchar la palabra de Dios en la Torá. Muchas personas de esas estaban también en la fiesta, y entre ellos había muchos que habían subido a adorar en sí lo que se conmemoraba por parte del pueblo judío. Y esta gente nos recuerda que también los gentiles estábamos y estamos incluidos desde el principio en el plan de Dios. Aunque el pueblo de Dios es el judío, porque Él los escogió, como dice el libro de Romanos 9, 10 y 11, había ciertos griegos que se acercaron a un judío como Felipe, dice la Escritura, que era de Galilea. Ya sabemos quién es Felipe, leyendo desde el capítulo 1, vemos cómo él entra en el gremio de los 12 apóstoles. Y estos judíos, representantes del pueblo judío, ahora notan que a su puerta empieza a llegar gente que ellos no tienen como la forma de decirles que no, pero tampoco saben si deben decirles que sí, y tocan y hablan con Felipe. El Señor Jesús es la puerta, pero nosotros también somos puertas. Diga conmigo: soy puerta. Hay gente que llegará a Dios a través nuestro, no porque nosotros seamos dioses, sino porque decimos que caminamos con el Maestro. Entonces habrá gente que no conoce directamente al Señor Jesús, pero quiere que tú se los presentes. Quiere que tú se los presentes. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, mira cómo se refieren a Felipe, el respeto. Quisiéramos ¿qué? Ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Tal vez se acercaron a Felipe porque Felipe es un nombre griego en
cabeza de un hombre judío. Su nombre era griego. Tal vez ellos dijeron, hay hasta algunos tocayos entre nosotros. Vamos a Felipe y preguntémosle, Señor, ¿nos deja ver a Jesús? Entonces Felipe, miren qué interesante, fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe entonces fueron y le dijeron ¿a quién? Al Señor Jesús. Desafortunadamente, durante muchas generaciones, hay gente que viene a discípulos, llámese Felipe, llámese Andrés, llámese como se llamen, pero hasta ahí llegan porque hay muchas personas que no están capturando personas para Jesús, sino que quieren hacer sus propios reinos. Cuando una persona venga a decirte que quiere conocer a Jesús, no le enseñes tus formas, no le enseñes tus caprichos, no le enseñes las desviaciones que tal vez tienes tú de la palabra. Por eso la lectura juiciosa es tan importante. Nosotros necesitamos acercar a la gente a Dios con la palabra, no a alejarla. Y la Escritura me dice que la gente sabía que este par andaban con el Señor Jesús y que ellos podrían darles el acceso para conocerlo a Él. Hay de aquellos que se conviertan en un muro y no en un puente para que la gente llegue a Jesús. Entonces dice la Escritura que Jesús le responde a Felipe y a Andrés. Les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando dice que les respondió, posiblemente también estaban los otros 10 escuchando, pero además los griegos que estaban ahí esperando que este par le trajeran a Jesús o los llevaran a Jesús, y estaban todos los otros judíos que habían venido a ver a Lázaro resucitado. Hace 2000 años llegó la hora. Estamos nosotros entonces mirando un hecho ya ocurrido, no por ocurrir. Ahora, el Señor, que es Dios, el Señor Jesús, tiene el control del reloj, no solamente de las cosas divinas, sino también de las cosas humanas. Cuando tú y yo llegamos a Dios, llegamos a donde debíamos haber llegado. El escritor a los Hebreos los llama, hay todavía un reposo al cual entrar, al cual llegar. Y ese reposo no es un lugar en sí, no es un tiempo en sí, es una persona. El Señor Jesús es el reposo de Dios. Todos aquellos que llegamos a Jesús reposamos de nuestras obras. Cuando el Hijo del Hombre es glorificado, es que se manifiesta el enviado por Dios, al único que Dios ha enviado con una misión tan específica. La glorificación no está hablando de recibir una corona de laureles y un trofeo y una cantidad de premios. Iba a ser glorificado en el pináculo de la obediencia, que era el llegar a la cruz. El libro, disculpe amigos, ¿están aquí? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Renovando el entendimiento. En Filipenses capítulo 2 dice que el Señor Jesús fue obediente hasta lo sumo, al grado máximo de la obediencia por complacer al Padre. En completa y absoluta entrega llega a Él. Él mismo sabe. Hemos sido mal informados, hemos sido mal instruidos por la forma en cómo se presentan las penurias del Señor Jesús yendo a su crucifixión. El Señor Jesús llega a la crucifixión sabiendo exactamente qué era lo que le iba a ocurrir. Sabía exactamente cuántos azotes le iban a dar. No solamente Anás y Caifás en sus patios, sino las golpizas que le darían los romanos en el patio de Pilato. Sabía de qué manera le iban a colocar esa corona que interesó su cabecita. Sabía exactamente acerca de la lanza con la cual iban a perforar su costado. Sabía de los clavos. Sabía la hora correcta que iba a estar en esa cruz. Sabía que iba a perder toda su sangre. Sabía que iba a morir. Sabía que iba a ser sepultado y sabía que iba a resucitar. Cuando el Señor Jesús dice, ha llegado la hora,
no está obviando esa parte sufriente de su ministerio, está mirando, es que está glorificando al Padre con la obediencia. Ahora, no es una obediencia solo por sufrir, es una obediencia con un gran propósito. El primario de ellos es obedecer al Padre. Secundario, darnos salvación. Entonces, confluyen en él la voluntad del Padre y la necesidad del hombre. El único que puede resolver la situación de ruptura entre el Padre y el ser humano es Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No hay otra manera. Entonces sácate esa parte de la cabeza del Cristo sufriente, melodramático, el cual inspira más lástima que heroísmo. El asunto viene de Hollywood y de la forma en cómo nos presentaron religiosamente esta situación. Él está claro. 6 días antes Jesús responde: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero puede quedar solamente como en un enunciado o en un poema que cada cual puede interpretar a su manera. Y él nos aclara: de cierto os digo, pilas, pilas con lo que voy a decir. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice: os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Solo. Lenguaje elemental para campesinos. Usted y yo, que lo único que conocemos de trigo es, no sé, la cosa en la bolsa que dice harina de trigo. Estamos hablando del que siembra en los campos. El grano se siembra, pero no es el mismo grano el que sale y reverdece. Ese grano muere. Ese grano de cualquier semilla literalmente muere, y de esa muerte surge la vida. Él está hablando en parábolas. Para ellos lo entendieron. Nosotros también debemos entenderlo. El Señor Jesús sabía que iba a la cruz. Diga conmigo, sabía. No lo cogió de sorpresa ese día a las 3:30 allá. No, Él sabe desde que viene, a qué viene y qué es lo que va a ocurrir. El guión está perfectamente escrito. Hay un salmo que dice que nuestro embrión han visto sus ojos, en las entrañas de nuestras madres vio cómo se forjaban nuestros huesos. Como en tu libro está escrito de mí, dice el salmista. Entonces, cuando descanso en ese concepto de la seguridad que tenemos en el eterno Dios, dejamos el temor. El temor es el eje en el cual se mueve el sistema decaído del mundo. Tomemos el ejemplo de las compañías de seguros. Tocan a tu puerta. A la orden. ¿Sabía usted que esta casa puede caérsele encima? ¿Sabía usted que esta puerta puede ser violentada? ¿Sabía usted que esa estufa puede causar un incendio? ¿Sabía usted que se puede ahogar con el hueso del pollo? ¿Sabía usted? Y empiezan de eso se sostiene el sistema del mundo. Entonces, cuando entramos en esta dimensión de la fe, diga conmigo, fe. Si ustedes notan, el Señor Jesús siempre estuvo hablándole a cada persona a donde llegaba, le decía: no temas, solamente ¿qué? Cree. El Señor Jesús aquí está yendo a la cruz 6 días antes y no llega temiendo, llega totalmente confiado en la obediencia a un plan. Una vez nosotros dejamos de temer, el diablo nos pierde. El diablo puede que vea con cierto estado de pérdida el que tú y yo hayamos llegado a Cristo, pero realmente siente terriblemente que nos perdió cuando el temor ya no nos gobierna. No estoy hablando de no tener temor a cruzar la calle mirando a ambos lados. Sin paso, sin mirar a ambos lados, eso sería imprudencia, me lleva a cualquier carro. Estamos hablando de la fe versus el temor. Cuando él dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, nos está diciendo: voy a morir. Esto debe quedarles claro.
seré sepultado y resucitaré. Aquí no va a ocurrir ningún accidente. La cosa está planificada. Lean Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 13. Si mal no estoy, todavía está en el 8. Y dice que habla acerca del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Interesante. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho ¿qué? Fruto. Usted siembra una sola semilla y después va. ¿Qué experiencias tengo yo en el campo? Tengo varios amigos que aman el campo, abren huecos en el campo, siembras cosas en el campo. Hablemos de una papa, se siembra una papa y después vas al tiempo y abres, te sacan la matita y hay ahí varias papitas que salieron de la papa que murió. El Señor Jesús está diciendo, pero si muero, llevaré mucho fruto. La vida, escuche bien, biológica, que a mucha gente le apasiona, que muchos colocan en primera plana, el Señor Jesús la coloca en su respectivo lugar, porque antes que vivir biológicamente para el Señor Jesús estaba el plan divino que va más allá de la vida biológica. Entonces ahora nos dice a nosotros los seguidores de Cristo, y recuerden, lo estamos viendo con la perspectiva de 2000 años. Hay 2000 años de patrimonio de fe entre este evento que estamos leyendo hoy a hoy. Todo ese patrimonio de fe debe ser acaudalado por nosotros en nuestras vidas. Escuche, pero si no muere, no llevará fruto, pero si muere, llevará mucho ¿qué? Mucho fruto. El Señor siempre habla de mucho. Entonces, los seguidores de Jesús entendemos que la muerte para nosotros dejó de ser un fin, casi que se convierte en un vehículo. Pablo lo podía entender y dijo, ¿saben qué, muchachos? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, porque estaría frente a frente con mi Señor. Y dice ahí en Filipenses capítulo 1, pero por causa de ustedes, para seguirles dar revelación y entendimiento, me debo quedar. Pero el anhelo de todo creyente es estar en la presencia del Padre. Les decía la vez pasada, ¿qué me gano yo como ser como Matusalén, que vivió más de 900 años? Y paso 900 años en esta tierra sin conocer de Dios. Perdí miserablemente el tiempo. ¿Qué hago si soy como Moisés o como Aarón, que viven aproximadamente 120 años? Y si soy como ellos biológicamente, pero no soy como ellos en el nuevo nacimiento, habré perdido el tiempo. 120 años perdidos acá. Perdí la venida al planeta. O si soy una persona como en el Salmo 90, que dice que la gente vivirá 70 u 80 años. Y si paso 80 años, hago grandes prodigios. Tal vez soy como el faraón, que construyo ciudades, que construyo grandes edificios como los que ahora todavía están. Y no conozco de Dios. ¿Qué me gano con haber venido al planeta? Absolutamente nada. Entonces el Señor Jesús me enseña que primero está el plan divino que mi misma vida biológica, porque si creo en Cristo, como ha dicho anteriormente cuando le dijo a María y a Marta, aunque yo muera, estaré vivo y seré resucitado en el día postrero. Estamos hablando de cosas que van más allá de hacerle una lista de peticiones en diciembre al Señor para que me las traiga el siguiente año. Estamos hablando de perspectivas que van más allá de hacer planes a largo, a mediano y a corto plazo. Pero si muere, lleva fruto. Y nos muestra la paradoja. Diga conmigo, paradoja. Mire qué paradoja esta. Él está hablando con la humanidad, claro. Está hablando con Felipe, está hablando con Andrés, está hablando con los griegos, está hablando con los judíos. Hay un gran público ahí, pero realmente está hablando con la humanidad. El Señor Jesús, que es Dios, dice, el que ama su vida, ¿la qué? Lo que está diciendo es, el que ame sus planes más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no es digno de mí. El que ame inclusive su propio plan y su propia vida más que a mí, no es digno de mí, porque todo lo que es temporal
en su vida biológica lo va a perder. Todo, absolutamente todo se pierde. El que ama su vida la perderá. La vida terrenal, la vida de este mundo, la vida temporal, de todas formas se va por mucho que la gente se aferre a ella. Yo puedo estar tremendamente aferrado a mi familia, puedo estar tremendamente aferrado a mis negocios, a mi empresa, a mi trabajo, puedo estar tremendamente aferrado a mi marido, a mi mujer, puedo estar tremendamente aferrado a mi profesión, a mi proyecto de vida, entre comillas, pero de todas formas eso pasará. El ser humano muere biológicamente y dice Eclesiastés que todo lo que ha hecho también perecerá. ¿Estamos acá, mis amigos? Se muere tanto el bueno como el malo, se muere tanto el asesino como aquel al que asesinó. Entonces, el que ama su vida la perderá, dice el Señor Jesús. Por mucho que te aferres a lo que ahora te sostiene en tu diario vivir, por eso madrugas, por eso te acuestas tarde, por eso luchas, tienes metas muy claras, todo eso se perderá. Y la paradoja es que, y el que aborrece su vida, ¿en dónde? En este mundo, en esta tierra. El que aborrece su vida, esta palabra aborrecimiento es fuerte. Pablo me la toma nuevamente en Filipenses y es más fuerte todavía. Él no alcanza la sublime forma de expresión del Señor Jesús y más bien dice, lo tengo por estiércol. En el original es más fuerte que estiércol, lo escribe con M. Y se está refiriendo no que tenga por basura las obras de la carne. Pablo no está diciendo, escuche, yo aborrezco mi vida como bebedor, como fumador, como ladrón, como asesino, como fornicario, como adúltero. Él no está diciendo eso. Pablo da una lista tremendamente de cosas buenas que el ser humano puede lograr, como el ser el de una tribu principal en el pueblo judío, como haber sido circuncidado al 8º día, como haber sido judío de los fariseos, que era la secta más exigente entre los judíos, como haber hecho tantas cosas. A eso es lo que él se refiere. Se está refiriendo a las cosas buenas que tú y yo pensamos que no debemos aborrecer porque precisamente son, entre comillas, buenas. Él dice, y el que aborrece su vida en este mundo, ahora sí, para vida eterna, ¿qué? La guardará. Ama menos esta existencia terrenal que lo que debes amar, la vida eterna. Cristo es nuestra razón de vivir. Cuando yo pierdo la vida por Cristo, me gano todo lo que es de Él, la que realmente vale la pena, la eterna. Entonces, tú y yo debemos ser personas de decisiones eternas. Diga conmigo, decisiones. Y esto tiene que quedarnos muy claro. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús, que es Dios, que no vino a vender un libro, porque Él no vende libros, Él regaló la Biblia, que no vino a fundar un negocio de carpinteros, que no vino a formar un grupo de seguidores para que se queden acá en la tierra. Básicamente, Él me está diciendo que Él vino para sacarme de aquí. Las predicaciones de las añadiduras nos convierten la cosa al revés y nos llenan de tantas cosas para hacer aquí en la tierra que realmente necesitaríamos por ahí 3,000 años de vida para poderla realizar. Y entonces les decía que cuando me decido jugar por lo temporal y uso el púlpito para hablarte de lo hermosa que es esta tierra y de lo lindo que es tu matrimonio y de lo hermoso que es la vida con tus hijos y de lo bueno que se puede hacer alimentando al necesitado, te estoy apagando realmente la fe, aunque pareciera que te la estoy dando. Le estoy echando espinos y abrojos porque te pongo en la carrera
de las metas de esta tierra. Estoy hablando de las buenas metas. El que aborrece su vida, ¿en dónde? ¿En dónde? En este mundo, para vida eterna, ¿qué? La guardará. Pero el Señor Jesús sigue y dice: si alguno me sirve, sígame. Jesús mismo me provee el ejemplo para seguir. Usted no ve el Señor Jesús cuando, llegando a la cruz del Calvario, necesita una reunión con todos sus abogados para ver a quién le va a dejar todos sus bienes. Usted no va a encontrar ni un solo pagaré a nombre del Señor Jesús. No va a encontrar ni un solo CDT a nombre del Señor Jesús. Es más, lo único que hace es dejarle a Juan, a su mamá, le dice: Juan, de aquí en adelante mi madre será tu madre, porque a propósito mis hermanos no los veo de acá desde la cruz, no sé dónde andan. Entonces me hace el favor y me la cuida. Y le dice a ella: madre, mira aquí a tu hijo. Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Jesús mismo es el ejemplo al seguir. Y mira lo que garantiza: y donde yo estuviere, allí también estará mi ¿qué? Mi servidor. Diga conmigo: servidor. Él nos está abriendo el apetito para el capítulo 13. En el capítulo 13 usted y yo vamos a entrar a una cena, la llaman la última. Entonces allí tenemos todos los discípulos que ya más o menos entienden que el Señor Jesús se va a ir, pero la pelea que hay entre ellos es tremenda porque están repartiéndose la herencia sin habérsela ganado. Usted y yo vamos a mirar que hay un par de discípulos, Juan y Jacobo, el mismo Juan que escribe este evangelio, va con la mamá y con su hermano y a decirle al Señor Jesús que si les puede atender un ratico. Y él le dice: con mucho gusto. Y la mamá, porque hay mamás que quieren lo mejor para sus hijos, es la que está ahí al frente para hacer la petición, y ella le dice al Señor Jesús: Señor, ¿nos puede hacer un favor? ¿Nos puede conceder una petición? En su reino podría hacer que mi hijo fulanito se sentara a la izquierda y el otro a su derecha. ¿Atrevidos o no? ¿Osados o no? Entonces el Señor Jesús aquí me empieza a hablar de servicio. Diga conmigo: servicio. Donde yo estuviere. Esto es seguridad para el que sigue al Señor. Servir al Señor Jesús no es una pérdida, es una ganancia. Solo imagínate, mi hermana, que tu hijo esta noche llega a decirte: mamá, no quiero ser doctor. Muy bueno ser doctor, pero no quiero ser doctor. Papá, no quiero ser ingeniero. Muy bueno ser ingeniero, pero no quiero ser ingeniero. Papá y mamá los reúne a ustedes dos y les dice: yo no quiero ser odontólogo, no quiero ser piloto, no quiero ser esta cosa tan tremenda en la que estamos encarretados todos. Yo quiero servir al Señor Jesús, quiero honrar al Señor Jesús, quiero tener el privilegio de servirle al Señor Jesús. ¿Me están siguiendo? Yo quiero que me digas sinceramente allá en tu corazón, ¿qué cara le pones tú a tu hijo o a tu hija? Ay, pero ¿y el ahorro de educación que hemos estado haciendo desde inclusive que usted naciera? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Sí? Y todas las palancas que tuvimos que mover para entrar a la universidad, ¿qué vamos a hacer? Casi que me pone mejor a llorar, pero no de la alegría, sino de ¿qué? De la tristeza, porque es que servirle al Señor Jesús está out del sistema caído del mundo y de los corrillos evangélicos que se reúnen en templos para ser grandes poseedores de la tierra y de las riquezas de la humanidad. Entonces, esta seguridad para el que sigue al Señor solo está dada para su servidor. Es que no debemos olvidar que el Señor Jesús es Dios. Entonces, volvamos al ejemplo. Llega tu hijo y tu hija, tú ya que tienes la mente renovada, no importa quién seas, grande o pequeño, hombre, mujer, llega a tu casa tu hijo y tu hija diciéndote: quiero servirle a Dios en determinada área que el Señor quiera colocarle a servir. La actitud de una persona con mente renovada será: gloria a Dios. Ay, qué descanso, mi amor. Yo pensé que usted iba a perder su tiempo pegando allá clavos y tejas y todas esas cosas en la profesión esa para la cual el sistema del mundo caído lo ha estado educando, precisamente para que construya cosas que se van a destruir en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10, porque dice que todo será quemado. ¿Aló?
¿Están aquí mis hermanos? Estoy hablándole de cosas serias, muy serias. Nuestra alegría debería ser tremenda, que un hijo o una hija venga a decirme eso, pero ¿cómo me lo va a decir si cada vez que yo se lo voy a decir estoy ocupado en añadiduras, en qué comer, qué beber y qué vestir? Madrugo no para servirle a Dios, madrugo para comer, para beber y para vestir. Mis hijos ven eso. Ellos sienten el llamado del Espíritu Santo, quieren hacerlo, pero ¿quién se le arrima a uno si uno está tan embebido acá en la tierra que ya no soy un peregrino, sino que soy un habitante del mundo en el cual Dios me dijo que habite como peregrino y como extranjero? Mírale, dígale, ay, ay, ay. La alegría de decir, ¿cómo? Alguien por fin en esta familia, después de generaciones, de degeneraciones mejor, que han servido al mundo hasta sus últimas consecuencias, por fin alguien que se levanta diciendo, voy a servir a Cristo. Y me voy para el colegio y les digo, mi hijo, mi hija van a servir a Cristo. El penso suyo, el pensum de ustedes no me sirve. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Es que el premio es enorme, es más grande que cualquier lotería humana. El asunto va más allá de las cosas de esta tierra. El Señor Jesús, que es Dios, forma parte de la Trinidad, me dice que en este compromiso está hablándome de eterna compañía. Eso sí, diga, eterna compañía. El Señor Jesús vino del tercer cielo para llevarme al tercer cielo, no para dejarme acá, en toda la extensión de la palabra. Y usted preguntará, ¿y quién avala esa universidad? Fácil. Dice, si alguno me sirviere, ¿quién? Mi Padre, ¿qué? Me honrará. Sirviere. Es el mejor y más maravilloso cargo para un ser humano en la tierra es ser siervo de Cristo. Porque dice que cuando soy siervo de Cristo, entonces mi Padre, la Trinidad misma, porque el Espíritu Santo es el que está acá involucrado. Recuerde que el Espíritu Santo es el que inspira a estos santos hombres para que escriban las Sagradas Escrituras. La Trinidad está comprometida en este asunto de la vida eterna, y es que la voluntad del Padre es que tengas vida eterna a su lado, y para eso envió a Cristo, y por eso el Espíritu Santo te ha permitido nacer de nuevo. Pero si no voy a lo que está escrito, si yo, listo, llego a Cristo, y claro, cuando llego a Cristo todo se arregla, la relación se arregla, la laboral se arregla, y no leo las Sagradas Escrituras, me quedo engolosinado con las cosas temporales. Soy muy bueno en todas esas áreas, pero no tengo nada en mi mente como para el más allá. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces el asunto va más allá que creer. El asunto es, ¿para qué he creído en Cristo? En el sistema de las añadiduras me enseñan que creo en Cristo para que se arregle mi matrimonio, que creo en Cristo para cubrir el sobregiro, que creo en Cristo por fin para no quedarme soltero, o para vestir santos, o que creo en Cristo para que se alivie alguien en mi familia y se sane. Ese es el sistema de las añadiduras. Pero el asunto acá va más allá, y por eso la renovación del entendimiento es inmensamente necesaria. La Biblia sería innecesaria si Dios hubiera dicho que no la leyéramos, pero por todas partes nos dice que la leamos, porque allí encontraremos el testimonio de lo que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos libros? Y créanme, he leído muchos, por hobby y por profesión, pero ninguno de los códigos, ninguno de los tratados, ninguno de ellos me habló de la vida eterna. Analice en su profesión, cualquiera sea. Analice en el don o en el arte que Dios le ha dado, así no lo tengan en las universidades. Ninguno de ellos le habla de la vida eterna. Y para acabar de ajustar, caemos en el engranaje religioso que va en contravía de las enseñanzas del Señor Jesús. Verbigracia.
El Señor Jesús se queda mirando a un hombre que se va muy triste porque tiene muchas riquezas, y el Señor Jesús se queda mirándolo con amor mientras le da la espalda y le dice a sus discípulos: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y hoy encontramos muchos púlpitos predicando que es imperioso hacerse rico. Yo no tengo nada con ser rico, qué rico ser rico. Pero el asunto es que esa no es la predicación del Señor Jesús. Ese no es el predicamento de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús me está hablando de algo que es más rico que la misma riqueza, y es la vida eterna. Porque sea que tengas mucho o que tengas poco, terminas en la parábola del Señor Jesús: el rico, aquel que conocemos como Epulón, y el pobre Lázaro, el tocayo de este que resucitamos. Entonces resulta que se mueren, diga conmigo, se mueren. Y los ángeles vienen y recogen a Lázaro, y el muerto del rico es sepultado. Y el uno resulta ya en la realidad eterna, en un lugar de tormentos, no porque haya sido rico, sino porque menospreció la vida de Dios. Y el otro no es salvo porque haya sido pobre, sino porque apreció la vida de Dios. Y ahí todo aquello que era temporal pasó. Si a alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero el asunto estaba en perspectiva, y pongámoslo nuevamente. El Señor Jesús dice: ahora está turbada mi alma. El asunto de la cruz era un tema muy importante que al Señor Jesús lo turbaba. Qué bondadoso es nuestro Señor Jesús permitirnos entrar a tal intimidad de su alma. ¿Cómo así que el Señor Jesús me permite entrar a su alma? El Señor Jesús no me está invitando a participar de su bolsillo. El Señor Jesús no me está invitando a participar de su logia. El Señor Jesús me está invitando a ser partícipe de los pensamientos más íntimos que un ser puede tener, los pensamientos del alma. Él está mirando la perspectiva de la cruz. Los fariseos y escribas están mirando que se les está perdiendo la gente que le sostiene su religión. La gente entre los judíos está temerosa de que de pronto los echan de esa religión si creen en Jesús. Los griegos quieren conocer a Jesús, pero Él, ante una parranda de extraños, les dice: ahora está turbada mi alma. Un asunto que realmente es importante para mí, para el Padre, para el Espíritu Santo y para la raza humana en general, turba mi alma. Entonces mi alma está turbada, mi intimidad se ve expuesta, y quiero contarles a ustedes de lo importante que es para mí la voluntad del Padre. Porque yo podría orarle al Padre y decirle: sálvame de esta hora, sálvame de la crucifixión. Él puede orar eso, ¿o no lo puede orar? Pregunto. Claro que lo puede orar, pero Él decide no orarlo. Claro que sí puede orarlo, pero decide no orarlo porque la misión para Él es más importante que su condición. Permitirme entrar a su alma es saber que a veces yo puedo tener acceso a determinado beneficio de mi vida con Dios, pero también puedo decirle a Dios: no lo voy a tomar, porque para mí más importante es el destino final que esta situación temporal. Pablo lo hizo. Pablo pudo haberse levantado en ¿dónde fue que cayó? ¿Iba para dónde? Para Damasco. Para Damasco. Y después de meditar esos 3 días, decir: bueno, encontronazo el que tuve con el Señor Jesús. Ya sé que es Dios, pero esa posición que yo tengo entre los sacerdotes, que me dan toda su confianza con cartas, yo podría quedarme desde ahí, ser un buen hombre desde ahí, pero él decidió dejar esa posición y asumir la condición de siervo. Diga conmigo: siervo. El Señor Jesús mismo podría haberse respondido esa oración. Usted ve que en la Biblia el Señor Jesús responde oraciones, el Espíritu Santo responde oraciones y el Padre responde oraciones. Esa fórmula que me enseñaron de coquito para principiantes, que yo oro al Padre en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu Santo me guía para que pueda yo saquear como el reino. ¿Ha visto? Más o menos así. El Señor Jesús mismo pudo haber dicho: siendo Dios, no voy a la cruz.
no me gusta esa situación. Pero él deja su condición. Filipenses dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que acepta su condición de siervo, y como siervo se humilla hasta lo sumo y va a la condición de muerte. ¿Cómo puedo yo entonces pararme frente al producto final, que es la vida eterna mía y de aquellos que me sigan, y decir, sí, puedo ganarme esos millones, pero no los dejo porque esta es la vida eterna? Puedo ganarme esa relación y poder acompañar mi vida, el resto de mi vida, con esta criatura, hermosísima criatura, preciosa criatura, pero allá va la vida, ¿qué? Eterna. Estamos hablando de entrar a lo que realmente puede turbar nuestra alma, y el Señor Jesús me está mostrando que su alma estaba turbada porque Él mismo se estaba colocando en la condición de siervo del Padre, y de pronto tiene el momento de lucidez y nos recuerda la lucidez que todo santo debe tener al momento de decidir. Él recuerda cuál era su misión. Diga conmigo, la misión. Dice, mas para esto he llegado ¿a dónde? A esta hora. Usted lo puede ver en el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles. Se levanta Ágabo, que era un profeta, y toma el cordón de Pablo y se ata las manos y los pies, y dice, el dueño de este cordón sufrirá en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras personas que vienen y por el Espíritu le dicen, no vaya porque vemos que va a sufrir mucho allá. Y un día Pablo se levanta, los fila a todos y les dice, hombre, ¿hasta cuándo me van a seguir afligiendo? Ustedes no se dan cuenta de que si es necesario y me toca morir, yo estoy dispuesto a morir por cumplir la voluntad de mi Padre. Es que allá en Hechos capítulo 9 el Señor Jesús le dice a Ananías, cuando Ananías le dice al Señor Jesús, ¿no has oído que este hombre viene con muchos poderes para perseguir a los que te seguimos a ti? Y el Señor Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le he mostrado todo lo que debe sufrir de los del pueblo judío y de los gentiles por predicar mi nombre. Pablo había escogido y dice, mas para esto he llegado a esta hora. Tengo turbada mi alma. Entonces, la sumisión al Padre toma el lugar de la turbación. Toma el lugar posiblemente de la indecisión y del posible temor. No sé si haya cabida a decir que el Señor Jesús temió. No, más bien dice que toma lugar, en lugar de la turbación, de lo que conturba sus decisiones, y lo enruta a enfrentar en vez de huir. Entonces es cuando un hombre o una mujer de Dios, porque esto no se trata de que uno es más valiente que el otro, sino que cuando yo sé para qué he llegado a esta tierra y para qué misión he sido dotado y dotada, con los momentos de decisión yo puedo reemplazar la turbación por la sumisión a la voluntad del Padre. ¿Están aquí, mis amados hermanos? Eso es ser un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Entonces él dice en una oración abierta, le dice a todos ellos para que escuchen su intimidad con el Padre. Él dice, Padre, diga conmigo, Padre. Y mira lo que dice, glorifica ¿qué? Tu nombre. Se arrimaron los discípulos a decirle, Señor, nos enseña a orar. Y el Señor Jesús les dice, hombre, menos mal me pidieron ese favor. Cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado ¿qué? Sea tu nombre, no mi nombre. Él pudo orar, santificado sea mi nombre, glorifica mi nombre, pero él se ha despojado, diga conmigo, despojado. Entonces recordar el plan del Padre nos ubica, nos sujeta a ese plan, y al ubicarnos estamos completamente correctos en nuestro peregrinar temporal. El Señor Jesús viene de la eternidad, toma cuerpo. El Señor Jesús viene de la eternidad, toma cuerpo y peregrina. El Señor Jesús viene de la eternidad, toma cuerpo y peregrina porque sabe que la voluntad del Padre es que regrese. Aquellos miopes vemos la voluntad del Padre en la cruz. El Señor Jesús ve la voluntad del Padre retornando a su trono. Nosotros vemos a veces la situación diaria, el diario vivir, el sufrimiento, la necesidad, pero resulta que tenemos en perspectiva la eternidad. Padre, glorifica tu nombre. Entonces ahí es cuando el Padre habla.
Todos decimos, ojalá el Padre me hable, pero ¿cómo me habla si estoy en la base que no estoy? El lugar donde Dios me habla es en el lugar de la obediencia. Y cuando corro a la siguiente base de obediencia, me vuelve a hablar. Padre, glorifica tu nombre. Entonces ahí sí se abre el cielo y se escucha una voz del cielo, la voz del Padre. Y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por fin encuentra el Padre, desde el momento de la caída hasta este momento, no ha habido hombre o mujer que voluntariamente, a las bravas, sí, cariado cualquiera, Moisés le tocó a la brava, ¿o no? ¿Usted cree que Moisés quería era hacer la voluntad del Padre? Lo primero que le sacó fue que era así. Y entonces empezó a colocarle una cantidad de trabas, hasta que una vez Dios le dijo, ya, listo, se crega. Entonces le doy a su hermano para que hable por usted, que él es fácil de palabra, pero que va, careado cualquiera. Pero aquí tenemos al Señor Jesús, que ahora por primera vez alguien en la tierra dice, Padre, glorifica tu nombre. Eso despertó al Padre. Dice, ¿cómo? ¿Quién dijo eso? Mi hijo. Y le dice, desde el cielo le contesta, lo he glorificado, mi nombre, y lo glorificaré otra vez, mi nombre. Gracias por tu sumisión. Tu turbación ha sido reemplazada por la sumisión. Mi nombre, entonces, en alguien así, sí puede ser glorificado. El Padre tiene el conocimiento. Pero más que conocimiento, quiere de nuestra parte que le demos contentamiento, que le demos complacencia en lo que hasta el momento Jesús ha dicho, hasta este capítulo, ha sido y hecho glorificar al Padre. Glorificaré. Entonces, el Padre manifiesta su futura complacencia en Jesús, y porque siempre Jesús dirá y hará todo lo que al Padre le glorifique. Una vida dedicada a glorificar al Padre me anula aparentemente, pero abre y expone el corazón del Padre. Para conocer el corazón del Padre, debo reemplazar las turbaciones de mi alma para entender el plan perfecto de Dios para la eternidad. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Están aquí, mis amados? Realmente usted y yo deberíamos ponernos serios y decir, bueno, Padre, qué enredada, estoy enredadísimo. Primero, ¿cuál es mi misión? Y Él te va a contestar, que seas como mi hijo. Pero ya soy tu hijo, sí, pero como mi hijo, con H grande, con mayúscula. Porque si no, estaremos siendo hijos, haciendo lo que nos da la gana con el patrimonio del Padre. No dejaremos de ser hijos. Y no necesariamente para ir a gastármelo con rameras y con amigos y terminando en las posilgas de los marranos tratando de comerme esos algarrobos. No. Puedo estar haciendo lo que me dé la gana con el patrimonio del Padre, y cuando me refiero a patrimonio no estoy hablando solamente de pesos. Estoy hablando con la vida biológica que Dios te ha dado. Estoy hablando con los talentos que Dios te ha dado y para qué te los ha dado y para qué me los ha dado. Que la voz del cielo venga sobre mi vida y pueda decir, sí, he glorificado mi nombre y sé que en la siguiente turbación lo glorificaré otra vez, porque tú siempre buscas glorificarme a mí. Y eso puede que no te lo valoren allá abajo, pero aquí tienes una cantidad de chulitos bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que como Enoc me llenen los chulitos y yo diga, no me aguanto más, bajo por él, lo desaparezco de la tierra. Dice el Salmo 116, tal vez. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Significa que Dios mismo no manda un ángel, se apersona a él y viene en persona por aquel al que ya ha decidido llevarse. Él mismo se lo lleva. Como cuando Esteban ha glorificado al Padre, ha
aplacado la turbación de su alma. En medio de tantas piedras y de tantos insultos, él logra ver la voluntad del Padre y se da cuenta que la voluntad del Padre es que esté al lado del Padre, al lado del Hijo, y esté también Esteban, porque así dice la Escritura. El Señor Jesús dice: y le daré que se siente en mi trono, así como mi Padre me ha dado que me siente en su trono. Diga conmigo: la voluntad del Padre. Dejemos ahí, póngase en pie por ahora. De Padre Celestial, muchas gracias por tu voluntad. Ayúdame a descubrir tu voluntad para mí, para que tu nombre sea glorificado. Lo glorifiques una vez y otra vez. Amén. Les bendigo, mis hermanos.